¿Cómo podemos conocer a Dios? Y para ello vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, versículos del 23 y 24. Dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Conozco a Dios lo suficiente como para entenderle o para comprenderle? Jeremías ministró durante el periodo del 621 al 580, siglo VII a.C., bajo los reinados de los últimos reyes de Judá, Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. En aquel momento el pueblo había dejado de andar rectamente, se había alejado de Dios y vivía en la infidelidad de Dios y consecuentemente en la idolatría. Estaban rechazando y negando la realidad del Dios soberano, anteponiendo los dioses hechos de madera, hechos también de metal. Estaban rechazando al mismo Dios, por tanto. Se habían olvidado de quién había sacado a las anteriores generaciones de la tierra de esclavitud en Egipto, y ante tal circunstancia Dios no podía quedarse impasible, de modo que a través del profeta Jeremías denuncia al pueblo su malestar hasta tal punto que va a tener que impartir juicio más adelante. Cuando llegamos al capítulo 9, Jeremías continúa denunciándoles al pueblo los pecados en que están incurriendo. Y conforme a las palabras del versículo 22, el versículo anterior al que hemos leído, les declara cómo los muertos serían semejantes al estiércol en los campos de Judá una vez que se haya producido más adelante la invasión de Jerusalén. Y es que en este contexto que hay que preguntarse una cuestión: ¿en qué medida conocemos a Dios? Porque según sea el conocimiento, así será también nuestra dependencia de Dios. Y esta dependencia es la gran asignatura. A veces nos conformamos con lo que ya conocemos de Él y nos parece que ya nos es suficiente. Pero hay que seguir creciendo, hay que continuar creciendo para no quedarse estancado. Y en este sentido el apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, lo ilustra de la siguiente manera y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que se ha de ser conscientes que no se puede crecer si no se conoce a Dios. Y esta es la gran premisa básica. En la Biblia la palabra conocer tiene en muchas ocasiones un significado amplio que va más allá del sentido intelectual y que más adelante, vamos a tocar. El profeta pone encima de la mesa una realidad y solamente en 2 versículos les hace ver al pueblo esa realidad en la que están viviendo. Ahora bien, para conocer a Dios, ¿qué condiciones no ha de haber? Y Jeremías al respecto es muy claro. Versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en sus riquezas. ¿Acaso es malo ser sabio? ¿Acaso es malo ser valiente? ¿Acaso es malo ser rico? Evidentemente que no. La cuestión es de cómo sea el uso que se haga de ellos. Se es dado a sacar, diríamos, pecho, ¿verdad?, ante los demás, mostrando cuántos conocimientos uno tiene, qué valiente uno es,
y qué ricos mostrando sus riquezas a los demás. Y estas actitudes tienen dos nombres: soberbia y jactancia. Jeremías claramente les está indicando que esta manera de vivir Dios lo está rechazando. Dios rechaza la jactancia de la sabiduría como un logro propio. Y debemos de recordar aquellos consejos, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Proverbios. Pero Dios también rechaza al igual la valentía como un logro obtenido por un esfuerzo personal. Y aquí nos remontamos a la batalla que tuvo el pueblo en Jai, ¿verdad?, donde fueron derrotados. Y por último, Dios rechaza las riquezas como un fin en sí mismo. Nos vamos al Nuevo Testamento y allí encontramos al hombre insensato. Lucas capítulo 12. Todo ello, por tanto, es jactarse en aspectos que son perecederos. Es jactarse en beneficios personales en lugar de agradecer a Dios precisamente sus beneficios, los dones recibidos. Así pues, el creyente no puede vivir en la vanagloria, porque lo único que se mostrará realmente es la carencia de ese conocimiento de Dios. De manera que lo correcto es lo que indica Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay ciertas traducciones, como la Biblia actualizada, que traduce la palabra prudencia por la de inteligencia. Y en estas circunstancias que nos presenta el profeta, no se puede caer en la creencia de que no es buena la autoestima. Esto no es cierto. La autoestima sana es buena. Y el énfasis es que no podemos apoyarnos en nuestra propia opinión, sino en Dios. Y esto es lo importante. Pero Jeremías sigue diciendo, y a razón de lo que hemos leído y ha dicho en el versículo 23, acerca de la jactancia humana, ahora Jeremías les presenta al pueblo la enseñanza respecto a la grandeza de Dios. Y todo ello tiene sus raíces en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. En lugar de gloriarse, pues, en la propia sabiduría, en la valentía o en la riqueza, la persona debe gloriarse de la bendición que es el entender, conocer a Dios, el cual es el Señor y quien actúa, como nos dice Jeremías, con misericordia, juicio y justicia. Así que cuando ponemos el versículo 23 junto a las palabras del versículo 24, claramente se aprecian tres glorias que se desvanecen: sabiduría, valentía y riqueza, versículo 23. Pero también hay otras tres que permanecen: el amor fiel de su misericordia, su juicio y su justicia, versículo 24. Pues bien, en el versículo 24, que nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Sobresalen dos palabras que Dios por medio del profeta anuncia al pueblo. Y estas palabras es entenderme y conocerme. Primero, que entiendan que Dios es Dios, y en segundo lugar, que le conozcan. Vamos a incidir en el término de conocerme. Inicialmente debemos decir que el verbo entender podemos también definirlo como comprender, que va muy ligado al verbo conocer. Porque si no se conoce realmente a alguien, difícil es de comprenderle. Por tanto, la fuerza de la frase recae en conocerme, el cual nos habla de intimidad.
Y la primera vez que aparece esta expresión es en el Génesis, capítulo 4, versículo 1, en el que allí se nos dice, el hombre conoció a Eva, su mujer. Y este conocimiento sexual recíproco, del que se hace referencia entre Adán y Eva, nos lleva a la existencia de una relación. Y si atendemos a la palabra de Dios, precisamente nos habla de relación de vida. ¿Qué conlleva, pues, conocer a Dios? Y la Escritura nos muestra que lleva en sí una relación directa con Él. Por el contrario, el no conocerle puede presentar ciertas dificultades en la vida. ¿Por qué? Porque las reacciones estarían bajo el parecer de uno mismo y no conforme al pensamiento de Dios. El no conocer a Dios puede provocar, y de hecho es así, que puedan surgir dioses de conveniencia, fabricados esos dioses según las tendencias. ¿Qué hizo Manasés, por ejemplo? Nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y allí encontramos cómo levantó e hizo dioses ajenos según sus propias conveniencias. Y es que la religiosidad no es garantía para conocer a Dios. Tampoco es cuestión de culto. Conocemos por el Antiguo Testamento cómo el pueblo gustaba de lo ceremonial, gustaba de los sacrificios, ¿verdad?, etcétera, haciéndose conforme precisamente al mandato recibido. Y ante ello la reacción de Dios no es la que se esperaba. Y entonces es cuando leemos estos hechos en el Antiguo Testamento y nos preguntamos, ¿cómo es posible, Señor? ¿Acaso tú no lo estableciste? ¿No determinaste que se hicieran esos sacrificios? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y la respuesta a estas preguntas las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La clave está en la actitud. La actitud. O dicho de otra manera, no es un asunto intelectual o teológico. Se puede conocer muchos textos de la Biblia, pero ello no significa que se conozca a Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber que conocer. Da igual que sepamos las Escrituras de memoria, lo que quiere Dios es que vivamos conforme a lo que su palabra enseña. De manera que para que eso llegue a ser una realidad, no hay que simplemente saber de Dios, sino hay que conocer a Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios, no podemos enfocarlo desde la intelectualidad de la Biblia. Porque saber significa intelecto, pero conocer implica relación. Y esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Y esto nos lleva a poder pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien que pueda tener mucha teología no viva conforme a ella? Y la cuestión es que a veces se hace lo que se puede denominar perfectamente como la práctica. Es decir, se realiza una teología de acuerdo al pensamiento y no de acuerdo y conforme a las Escrituras. O si lo decimos con otras palabras, me acomodo la Biblia a mi pensamiento. Además, hay que saber que lo importante, sobre todo, es que la vida cristiana no es teología, sino que es lo que enseña en los evangelios el mismo Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la esencia del evangelio. Es la práctica. Sin embargo, hay que dejar una cosa clara, y es que no significa que no se deba estudiar la palabra. Hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que leerla sistemáticamente para nuestro crecimiento
y para saber cómo debemos vivir la vida diaria. Ahora bien, otra nueva pregunta. ¿Por qué necesito conocer a Dios? Y simplemente enunciaremos dos. Una, necesito conocer a Dios para ser salvo. Esto es de lógica. Si no se conoce a Dios, uno no puede ser salvo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, cuando está hablándonos, ¿verdad?, acerca de la justicia que es por medio de la fe. Y el apóstol dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, estando en esa situación, Dios nos ofrece la salvación, la vida eterna, por medio de su Hijo, por medio de Cristo, el cual dio a conocer al Padre durante su ministerio en la tierra. Y además es el quien cumplió absolutamente con la voluntad del Padre, sufriendo la cruz, muriendo, resucitando, ascendiendo. Es decir, consumando la obra de salvación para que pudiéramos volver a tener esa comunión con Dios. En segundo lugar, necesito conocer a Dios para poder vivir la vida de cada día en santificación. Y aquí nos vamos a la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, donde nuevamente Pablo nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y a veces leemos solamente el versículo 12, nos quedamos en el versículo 12 y no lo enlazamos con el versículo 13. Y esto es importante. Hay que leer los dos textos juntos. Fijémonos que el motivo para ocuparnos en nuestra salvación no es por hacer cosas, sino porque es Dios quien nos pone en el corazón el querer hacerlo. De modo que la santificación no depende de lo que hagamos por mutuo propio, sino por vivir a Cristo. Así que en la medida que se vive a Cristo, podemos conocer a Dios. La vida será una vida de victoria o no, conforme a esto. El apóstol Pablo en varias ocasiones abrió, ¿verdad?, su corazón, como sabemos, dando a conocer sus sentimientos más íntimos y que le impulsaba en seguir anunciando el Evangelio. Y este sentimiento no era otro que el vivir cada día, como él lo afirma, vivir cada día a Cristo. ¿Y cómo lo expresa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por consiguiente, en la medida que se vive a Cristo, así se vive la vida de santificación. Una vida que es un progreso que se debe de ir alimentando cada día con una vida de piedad. Pero el por qué necesito conocer a Dios nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Aquí ya no es lo que necesito, sino ahora es cómo puedo conocer a Dios. Y nuevamente dos aspectos simplemente. En primer lugar, puedo conocer a Dios por medio de su palabra. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús conocía bien la Escritura y la utilizó para enseñar. Y es que la Escritura es el medio por el cual Dios se presenta y precisamente se da a conocer al ser humano.
Hay que pensar que Dios, si no se hubiera revelado, no se conocería. De manera que la palabra nos lleva a su conocimiento. ¿Y esto a qué nos dirige? A que se necesita volver a la palabra de Dios. Así pues, el conocimiento debe enfocarse en la palabra. Si no se lee la Biblia, si no se estudia, si no se medita, si no se pone ningún interés en ella, no se va a crecer en el conocimiento de Dios. Por tanto, hay que redescubrir la palabra, como le ocurrió al rey Josías cuando descubrieron el libro de la ley en el templo. Uno de los problemas eclesiales es lo que podemos denominarlo como niños en Cristo. Y aquí, nuevamente, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Son palabras muy duras, muy duras. ¿Pero qué hacen los niños? Básicamente tres cosas. Una, mucho ruido. Dos, tocan lo que no deben, o bien lo rompen o se hacen daño. Y tres, les cuesta reconciliarse con los demás niños si se les coge algo que ellos tienen. Y entonces es cuando se acostumbra a oír, ¿no?, por parte de ellos: no te junto, ya no te junto. Pues bien, los niños espirituales hacen lo mismo en la iglesia. Hacen ruido porque nunca están contentos con nada. Dos, juegan con las cosas más santas, la obra de Dios, y casi siempre provocan problemas y disensiones, haciéndose daño a ellos mismos y daño a los demás, pero es que consecuentemente daño a la iglesia. Y tres, son irreconciliables, porque siempre exigen que se les pida perdón por algo que no existe. Pues bien, el apóstol Pedro, en esta ocasión, en su segunda carta, nos enseña que la vida de fe que progresa en el conocimiento de la palabra nos hace ser creyentes maduros. Y cuando esto se produce, entonces vemos que la iglesia está unida, que la iglesia progresa y que la iglesia es bendecida. Y cuando nos acercamos a Jesús, observamos cómo la palabra para él era vital. Si nos vamos a Juan capítulo 17, allí observamos que reiteradamente el Señor incide en su importancia. Dice versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado, ¿qué? Tu palabra. Versículo 14: yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Observamos cómo en este capítulo Jesús enfatiza, subraya y resalta la palabra y su procedencia. No se trata de una palabra cualquiera, sino es la que ha dado Dios. Fijémonos que dice: les he dado tu palabra. De manera que el Señor quiere que su iglesia esté vinculada directamente a la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es la que edifica la iglesia y es la única autoridad. Dicho esto, vuelve a surgirnos una nueva pregunta. ¿Y a los hijos cómo puedo llevarles a la lectura de la palabra? Bueno, hay formas. Una de ellas, por ejemplo, sería, en primer lugar, viendo que se lee la Escritura y que forma parte vital. En segundo lugar,
que enseñando y poniendo en práctica que ella es la guía en el desarrollo del hogar. Y por último, participar de ella juntos en el hogar. Esta es una de las formas en las que se produce un vínculo entre el niño y la palabra, porque la vive, la experimenta, la ve. ¿Cuánto tiempo, pues, estamos dedicando a leer la palabra? Esta es una pregunta interesante, porque hay que saber que el leerla significa, y no podemos perder de vista, que significa crecimiento, significa conocer, significa entender a Dios, como dice Jeremías en el versículo 24, a ese Dios que es justicia, de juicio, pero también de misericordia. Pero hay dos maneras de leerla. Una, muy acostumbrada, de corrillo. Leerla por leerla, ya he cumplido. La que tenía por hoy ya la he hecho, ya la he cumplido. Y la otra es con el corazón abierto, ¿para qué? Para recibir sus enseñanzas y poder aplicarlas. Si nos decantamos por la primera, la de corrillo, de su lectura no vamos a ganar nada, sino que nos vamos a quedar igual, tal como empezamos. En cambio, si se cultiva la segunda, abriendo el corazón, esperando que nos hable, entonces vamos a recibir bendición, porque se irá conociendo a Dios de manera que sabremos las pautas de cómo vivir. La Biblia, siendo la revelación de Dios, es la guía para conocer y poder aplicar la voluntad de Dios. Así que la Biblia ha de ser lo que fue el maná en el Antiguo Testamento. Es decir, debemos abrirla cada día porque es nuestro alimento. Si no se tiene esta costumbre, el resultado va a ser que se tendrá una anemia espiritual. Una anemia espiritual. Y eso es problemático. En segundo lugar, podemos conocer a Dios. Si lo hemos visto a través de su palabra, ahora es a través o por medio de la oración. El pueblo lo había olvidado. El pueblo lo había olvidado conforme al comportamiento en el que se movían. Preferían actuar como las demás naciones. La oración, pues, es imprescindible. El buscar la comunión con Dios es necesaria, porque no orar va a provocar que no se crezca. Volvemos a lo mismo. Si no se ora, la Iglesia no va a avanzar como debiera. Si no se busca la comunión, no nos preguntemos entonces, Señor, ¿por qué no noto tus bendiciones? Dios quiere que nos acerquemos a Él y que tengamos comunión con Él. Y el pueblo no lo hacía. El pueblo al que denuncia Jeremías no lo hacía porque había perdido el norte. Las Escrituras muestran la necesidad de buscar y tener comunión con Dios a través de la oración. Porque la oración es el instrumento de relación y por el que se abre el corazón y se le muestra a Dios todo lo que Él encierra. Y esa importancia se puede apreciar en el propio Señor, el Sermón del Monte. Allí el Señor ejemplariza y enseña cómo orar. Él mismo oraba al Padre. Y esto lo podemos ver en distintos pasajes de los Evangelios. Oraba al Padre. Y cuando nos vamos a las epístolas paulinas, el mismo Pablo nos recuerda la importancia de orar sin cesar. Ahora bien, cuando Pablo enseña que hay que orar sin cesar, no está diciendo que se deba estar en una posición de misticismo. No se trata de esto, porque se puede estar en comunión con el Señor en cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de recluirnos, como hacían los anacoretas. Hay que saber que en la medida en que se esté en comunión con Dios y fluya la relación con Dios,
se le irá entendiendo, se le irá conociendo. Aunque, eso sí, con limitaciones, lógicamente, porque nuestra mente nunca va a poder llegar a la totalidad del conocimiento de Dios. Por último, unas consecuencias. Primero, 3 consecuencias de no conocer a Dios. Y a la luz del texto de Jeremías, inicialmente observamos la insensatez. Y como sabemos, el insensato es la persona que no tiene juicio ni es prudente, porque el interés lo centra en el pensamiento propio y va construyendo su vida como aquella casa, ¿os acordáis? Construida en la arena, sin cimientos. ¿Qué ocurre? Pues que a la mínima es derribada por los contratiempos que nos surgen a lo largo de la vida. Y es que el vivir en la insensatez lleva al fracaso. En segundo lugar, una consecuencia es la arrogancia. Es el carácter del que se siente superior a los demás, sea en la faceta que sea. Y lo que busca, ¿qué es? Estar por encima de los demás. Y un ejemplo claro en este aspecto fueron los fariseos. Recordemos aquella ilustración del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como este. Porque no soy como este. Y esta forma de ser, el propio Señor lo denunció precisamente con esta ilustración del publicano y fariseo. Por consiguiente, la arrogancia, la soberbia, la jactancia es un obstáculo para no conocer a Dios. Y por último, un tercer aspecto de consecuencias de no conocer a Dios es el vivir bajo los efectos del pecado. Y esto sucede cuando las actitudes que se toman corresponden a lo que describe el apóstol Pablo en Gálatas 5 en cuanto a vivir en la carne y no en el espíritu. De manera que la situación de pecado es lo que domina precisamente y provoca que los principios en los que la persona se basa para vivir disten mucho del camino que lleva al conocimiento de Dios. Pero hay otra, en segundo lugar, consecuencias de sí conocer a Dios. Y aquí nos vamos a ver que somos salvos por Cristo. Cuando como hemos dicho anteriormente, si Dios se da a conocer por medio de su Hijo, ese Hijo que en obediencia al Padre realizó la obra de salvación, que abarcó desde el principio hasta la finalización de la obra completa. Y cuando nos arrepentimos, por tanto, de nuestros pecados y nos acogemos a Cristo, reconciliándonos como nuestro Señor y Salvador, es cuando pasamos a una dimensión distinta y que se requiere una perspectiva diferente, de estar en la condenación a tener la vida eterna en Cristo y con Cristo. Así que si no se deposita la fe en el Señor, es señal de que no se quiere conocer a Dios. 2. Nos cambian las prioridades. Tenemos el claro ejemplo en la persona nuevamente de Pablo. El apóstol, antes de tener su encuentro con el Señor, camino de Damasco, su vida funcionaba bajo la religiosidad, haciendo que solamente viviera ¿cómo? Por el tradicionalismo. Si nos vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10, allí el apóstol enseña el cambio que se produjo en su persona en cuanto a las prioridades. Antes de su conversión estaban marcadas por la religiosidad, pero ahora todo aquello nos dice que lo tiene por basura, sin valor alguno, porque lo importante para él ya no es la religión, sino la relación.
El vivir a Cristo tal como lo expresa a continuación en el mismo texto de Filipenses, esto podemos verlo claramente, que no es religión, sino ya es relación. Cuando se tiene pues claro esto, se empieza a conocer a Dios por medio de Cristo. Y en tercer lugar, consecuencias de conocer a Dios es que vivimos en comunión con Dios. Cuando se es salvo, pues, queda establecida la comunión con el Padre. Si antes la situación era de distanciamiento, de ruptura, ahora en su lugar queda restablecida esa relación, una relación rota en el Edén. Pablo, escribiendo a la carta a los Efesios, ya les indica a los hermanos esto y seguidamente lo amplía. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando llegamos a los versículos 4 y 5 dice, encontramos un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando llegamos al versículo 11, encontramos un por tanto, acordaos que en otro tiempo erais llamados incircuncisión. Pero es que cuando llegamos ya al versículo 13, vemos otro pero. Pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo en su desarrollo lo que está diciendo es que la reconciliación se hace efectiva gracias a Cristo, que con su sacrificio ha hecho posible recuperar la comunión con Dios. Una comunión que había sido rota, como hemos dicho, en el Edén, y esa recuperación de la comunión es lo que entendemos como reconciliación. Así que, como conclusión, el Dios soberano lo define Jeremías, como lo define Jeremías, el que hace misericordia, juicio y justicia, desea que le conozcamos y para ello ha puesto los medios. El Señor ya ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros. Para lo cual hay que empezar a preguntarse, primero, ¿en qué medida conozco a Dios? Porque en la medida que conozca a Dios, así será la medida en que le entienda. 2, ¿quiero conocerle más o ya tengo suficiente? La palabra nos da las pautas y nos indica el camino que debemos tomar, un camino que nos lleva hasta la cruz, donde Jesús cargó con todos nuestros pecados, para que poniendo nuestras vidas en sus manos, le reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La reconciliación con Dios se obtiene si hay arrepentimiento. Ahora bien, ¿con qué manos nos presentaremos en el reino de los cielos? ¿Qué llevaremos en ellas? ¿Una vida de piedad? ¿Qué llevaremos? ¿Las llevaremos vacías? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta que quienes han vivido una vida de piedad entrarán de manera amplia y generosa en el reino de los cielos. Pero para ello se debe conocer a Dios. Se debe de haber tenido un encuentro personal con Dios. El conocimiento de Dios, por tanto, lleva a una vida cristiana de progreso en santificación, en fe y en piedad. Así dijo el Señor, versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Estas cosas quiero. Que Dios nos bendiga.